Buenos días, el día de hoy vamos a presentar lo que es la historia de México. Entonces, hoy no vengo solo, vengo con un amigo que se llama Jesús. Él me va a estar ayudando el día de hoy para dar ciertos temas que aprendimos en mi clase de historia. Así que acompáñenme. Como primer tema, vamos a ver lo que es la educación en la época prehispánica. ¿De verdad? Sí, de verdad, Jesús. Entonces pon mucha atención sobre lo que te voy a decir. En primera instancia, vamos a ver quiénes eran los mayas. Aquí, según San Google, dice que lo que fueron los mayas era una civilización mesoamericana en el cual se desarrolló en México, Guatemala y Belice. Tomando esto en cuenta, vamos a entrar más en lo que es la educación. ¿Cómo era la educación en lo que es en la época prehispánica, verdad? Entonces, de este lado, les voy a mostrar algunas imágenes que encontré en Google, al igual que en este lado. Vamos a explicar lo que son la educación en la época prehispánica. Se dividía en dos escuelas, lo que es la Tepochcali y lo que es la Calmeca. En este caso, lo que es la Tepochcali se fijaba más en lo que son jóvenes plebeyos. ¿Qué hacían ellos?, preguntarán. Lo que ellos hacían es lo que es ir a la guerra y servir a su comunidad. A partir de los 15 años, ellos tenían el deber de ir a cazar, utilizar armas y arcos. En este caso, lo que es la Calmeca es todo lo contrario a la Tepochcali, que ellos se preparaban más para futuros monjes, futuros gobernantes. Ellos estudiaban lo que es la escritura, la matemática, la lectura y también la astrología. Ahora, unos datos interesantes. ¿Sabían que lo que es el nombre de Yucatán realmente no significa nada? ¿Por qué? Porque cuando vinieron los españoles, ellos escucharon que los mayas hablaban, pues obviamente lo que es el maya. Y los mayas querían decir lo que es Yucatán. Pero pues los españoles lo interpretaron a su modo y pues ellos, como no entendían el maya, pues dijeron Yucatán y pues así se quedó. Ahora hablaremos sobre la educación en la época colonial. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? En este caso, obviamente viene desde lo que es la llegada de los españoles. ¿Cómo influyó todo lo que es la educación a los mayas? Obviamente, literalmente los españoles de que botaron todo para que pueda integrarse a lo que es la educación de los mayas. Un punto muy importante sobre este tema en la educación en la época colonial fue que la religión influyó mucho para la educación de tanto niños y niñas. En el tema de la educación en la época colonial, hablemos sobre la Compañía Lancasteriana. ¿Qué es? En este caso, la Compañía Lancasteriana fue una fundación que se creó en el siglo XIX a base de un movimiento que fue creado por John Lancaster. Por eso el nombre de Lancasteriana. En este caso tenían niveles como lo que es secundaria y primaria para lo que son niños mestizos y criollos. Un dato interesante es que lo que son los mestizos son hijos de españoles y mayas, y lo que son los criollos son hijos de españoles nacidos aquí en la península de Yucatán. Lo que me sorprendió mucho fue que en esa época de la campaña lancasteriana fue que en un salón habían alrededor de 100 a 300 personas, dependiendo el máximo de personas que quieran estudiar. Eso creo que me pareció muy interesante, ya que, bueno, en estas épocas realmente, pues en un salón, o sea, caben de que 40 lo máximo, si acaso 30 personas, y en ese tiempo, pues obviamente no había un lugar como tal en el que ellos puedan, pues, desarrollarse, poder estudiar. Entonces es obvio que pues tendría que haber muchísimas personas en un solo lugar. La guerra en la independencia. Realmente este tema es muy fuerte, ya que los mexicanos en ese momento
nos independizamos y luchamos por nuestros derechos. Entonces creo que también es muy interesante, ya que en ese proceso durante la guerra se detuvo la educación. Sin embargo, en muchos casos se seguía aplicando como una cierta educación en casa. Pero pues ahorita entramos más a detalle. Déjenme les explico cómo es que inició la guerra. Bueno, la guerra inició un 16 de septiembre de 1810 y esta guerra duró 11 años hasta 1821, en el cual pues realmente nosotros ya éramos un México independiente. Igual de este lado le voy a dejar lo que son algunas imágenes de referencia sobre la guerra de la independencia y cómo fue la educación en ese momento.